Bien, vamos a resolver el ejercicio número 2 de punteros. Lo primero que vamos a hacer en este mapa de memoria es definir los tipos de datos que vamos a utilizar. Vemos que vamos a necesitar un char y un entero. Entonces vamos a poner acá un char y un entero. Luego vamos a necesitar también un puntero a char, un puntero a char, un puntero entero y un puntero a puntero entero. Un puntero a puntero entero. Puntero a puntero entero. Veamos que este tipo de datos, paint y perchar, están definidos acá con estos dos typedef, como un puntero a entero y como un puntero a char. Y este de acá, como es un paint asterisco, es un puntero a un puntero entero. A continuación, vamos a definir cada una de estas variables en la columna que corresponda. Entonces vamos a empezar con las dos más sencillas. Tenemos la variable g, que es de tipo char, ¿sí? Que en algún momento tendrá un valor, en este momento no se inicializa con ningún valor, y la variable h, que es de tipo entero, ¿sí? Que tampoco se inicializa con ningún valor. Luego tenemos un puntero entero a, un puntero entero c y un puntero entero f. Entonces vamos a poner a, que es un puntero, que ese puntero, como sabemos, tiene una dirección de memoria, que no la vamos a poner acá, simplemente le vamos a poner con una flecha hacia donde está apuntando, lo mismo el C y lo mismo el F. Después, el D y el E son puntero a char, lo mismo, los pongo el D y el E acá como puntero a char. De nuevo, como los punteros tienen direcciones de memoria, no tiene sentido en este ejercicio que ponga cuál es la dirección de memoria, que ponga el contenido. Simplemente vamos a poner hacia donde estamos apuntando. Y luego tenemos el puntero a puntero entero, que es el B, que ya veremos hacia dónde apunta. Luego empezamos a ejecutar las instrucciones del programa. Lo primero que hacemos es inicializar la variable h en 164. Entonces venimos aquí e inicializamos en 164, vemos que la variable h es de tipo entero, así que la asignación es directa. A continuación, inicializa la variable g, que es de tipo char, en ñ. Bien. Luego ejecuta dos instrucciones que son bastante parecidas, en donde vamos a alocar un espacio en la memoria heap para alocar un número entero, ¿sí? Entonces, este newInt lo que va a devolver es la dirección de memoria que está reservando para alocar ese entero y se lo va a asignar a A. Por lo tanto, A va a ser un puntero a esta zona de memoria, donde va a guardar un entero. Y F, este de acá, contendrá otra dirección de memoria, que será esta de acá, por lo tanto F va a apuntar acá. Vamos a insertar las dos flechitas. A apunta a este de acá y F apunta a este de acá. Perfecto. Entonces, a continuación dice, a donde apunta A, o sea, A es un puntero entero que me apunta acá, a esta dirección de memoria, le voy a asignar el valor 160. ¿Sí? Recordemos que lo que había reservado yo es el espacio para guardar un int, ¿sí? Un número entero. Por lo tanto, acá le asigno el 160. Y a continuación viene la primera impresión, ¿no? Lo que imprime es el valor de h, que es el valor de h es un 164. El valor de g es una ñ. Y el valor del puntero A, entonces A apunta acá, por lo tanto me imprime 160. Luego hace a B, le asigna la dirección de memoria de A. Entonces, si asignamos la dirección de memoria A en este lugar, como esto es un puntero, este puntero va a apuntar a esta posición. Y esta posición es otro puntero que apunta a esta posición.
Entonces, B va a terminar apuntando, en definitiva, hacia acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es una flechita de B a A. Por lo tanto, cada vez que haga referencia a B, en realidad voy a estar haciendo referencia a este valor, porque recordemos que B es un puntero a puntero. Entonces B apunta al puntero A, que a su vez apunta a este valor 160. Luego hace esta asignación. Entonces, veamos de qué es lo que hace. Asterisco F, ¿qué sería asterisco F? A dónde apunta F, y F apunta acá. O sea que yo voy a asignar este valor. ¿Qué valor le voy a poner? El valor de asterisco A. Asterisco A es donde apunta este, o sea 160. Más H, 160 más H sería 160 más 164. 160 más 164 y luego le resta 159, como dice acá. Entonces finalmente en esta dirección de memoria va a quedar 165. ¿Sí? Porque asterisco F es donde apunta el puntero F, pone 165. Luego vamos a esta línea, asterisco asterisco B, o sea, el puntero a puntero B. O sea, si esto es B, B apunta acá, acá está el primer puntero y A apunta acá. Entonces asterisco asterisco B sería esta celda de memoria. Y acá le va a poner asterisco F, o sea, si este es F que apunta acá, entonces acá le va a poner el mismo valor que acá. Entonces lo pisa con 165. Y vamos a la segunda impresión. La segunda impresión pide asterisco asterisco B, o sea, asterisco asterisco B, 165. Y asterisco A. Asterisco A es de acá a acá. Entonces es este valor. Y 165 y 165. Esta sería la segunda impresión del programa. A continuación va a inicializar los otros punteros que me faltan. El D, el E y el C. Entonces, veamos hacia dónde apunta cada uno. Si a D le asigna la misma dirección de memoria que tiene F, entonces, si acá en D pone esta dirección de memoria, entonces D va a apuntar al mismo lugar donde apunta F, con la diferencia que como D es un puntero a char, entonces cuando yo interprete D, voy a interpretar el valor que está acá, pero como char, ¿sí? De acuerdo a la tabla de conversión. Entonces, de nuevo, si D tiene la dirección de memoria F, entonces D apunta al mismo lugar que F. Como F apunta acá, entonces D va a apuntar ahí. Así que vamos a hacer la flechita. Bien. D apunta a este lugar de acá. E va a hacer lo mismo, pero ¿a dónde apunta A? Como A apunta acá, entonces E va a apuntar acá también. Entonces vamos a hacer la flechita de E, perdón, a ¿dónde apunta A? Bien. De E apunta acá, a esta de acá, que es la dirección de memoria donde apunta. Bien. Y la C tiene la dirección de memoria que tiene D. Entonces, como D apunta acá, entonces C también va a apuntar ahí. Vamos a agregar la última flecha hacia acá. Entonces C apunta a esta de abajo. Vamos a la tercera impresión, esta de acá. Bien. Primero asterisco D. Asterisco D, ¿qué sería? Sería este puntero acá que apunta a este 165. Muy bien. Pero como D es de tipo char, no me va a imprimir un 165, sino que va a ir a la tabla ASCII, y se va a fijar qué número es el 165. Si vemos acá, en los datos que pueden ser útiles, dice que el 165 es la ñ mayúscula. Entonces lo primero que me va a imprimir es una ñ mayúscula. Ñ mayúscula. Muy bien. ¿Qué más me va a imprimir? Asterisco C. Asterisco C es un puntero a esta de acá. Pero como C es un puntero entero, entonces me va a imprimir el número 165. Bien. Y lo último, asterisco asterisco B. Asterisco asterisco B es un puntero entero.
que va de acá a acá y de acá a acá. Entonces llega acá y como es un puntero a puntero entero, de nuevo me imprime un número, 165. Y por lo tanto el tercero de los display es ñ 165, 165. Vamos a la siguiente línea. En la siguiente línea va a asignar algo a asterisco C, que ese asterisco C es a donde apunta C. ¿A dónde apunta C? Aquí. Entonces, le va a asignar a 165 el valor de asterisco C, o sea, 165 menos 163. O sea, 165 menos 163 es 2. Por lo tanto, en esta dirección de memoria queda un 2. Y se ejecuta este if. En este if pregunta asterisco D, o sea, ¿a dónde apunta D? Acá. Como D es de tipo pechar, este 2 hay que convertirlo de acuerdo a la tabla de conversión al carácter correspondiente. Y lo que pregunta es si ese carácter es igual a G. Y en G vemos que hay una ñ. Y eso sabemos que es falso porque hasta ahora ya habíamos visto que la ñ es el 165, no es el 2. Por lo tanto, este if resulta falso y no se ejecuta. Vamos al while. Asterisco C es donde apunta C, por lo tanto C apunta acá, o sea tiene un 2. ¿2 es distinto de 0? Sí, es distinto de 0, por lo tanto se ejecuta el while. Y vamos a la cuarta impresión. Lo que hace es imprime asterisco E. E es este valor que está acá, que me apunta al 165, pero como E es de tipo pechar, este 165 lo tiene que interpretar como un char. Entonces, vamos a la tabla de conversión y recordemos que el 165 es una ñ. Entonces me imprime una ñ. Y luego me imprime asterisco C, que C es un puntero a int que apunta a este valor de acá. Este valor de acá es un 2, por lo tanto me imprime ñ2. ñ2. Muy bien. Luego, ¿qué hace? A asterisco C, o sea, al valor donde apunta C, o sea, a este valor de acá, le asigna el valor de asterisco C, o sea, 2, menos 1. Por lo tanto, luego de esta línea, acá queda un 1. Muy bien. Y asterisco F, o sea, el valor donde apunta F, o sea, este también, F y C son lo mismo, apuntan a la misma dirección de memoria y los dos son puntero entero, entonces a este 1 le asigna un 1 menos 1, por lo tanto, este valor queda en 0. Bien, y vamos a ver nuevamente la condición de while, a ver qué pasa. En este caso, asterisco C, que es lo que acabo de asignar, es este valor de acá, que es 0, ya no es distinto de 0, es igual a 0. Por lo tanto, este while no se verifica y ya no vuelve a entrar de nuevo. Finalmente, ejecuta esto, que asterisco C, que vimos que era esta misma dirección de memoria, le asigna el valor que tiene actualmente, o sea 0, más 160. Entonces le queda finalmente 160. Y vamos a la última de las impresiones, donde dice que simplemente me va a imprimir asterisco F. ¿Qué es asterisco F? Es este que está acá, que me apunta acá. Por lo tanto, me va a imprimir 160, ya que es un puntero a entero. Finalmente, se ejecutan estas dos instrucciones para liberar la memoria que habíamos reservado para alocar estos dos enteros. Como libera A y libera F, y A y F son dos punteros enteros, entonces lo que va a hacer es va a liberar el tamaño de cada uno de estos dos lugares necesarios para guardar un entero. Finalmente, con el return 0 termina el programa.